Bueno, buenos días. Entonces voy a dar inicio al estado del arte titulado Complicaciones en el paciente trasplantado renal. Entre otras de las complicaciones, tenemos las complicaciones cardiovasculares. Y es importante hacer énfasis en esto porque podemos impactar de forma importante desde nuestra profesión, desde la medicina interna. Esta enfermedad cardiovascular en realidad es una causa importante de morbilidad y mortalidad y la causa también importante de muerte en pacientes que tienen un injerto incluso funcionante. Se ha determinado que hasta el 60% de las muertes post-trasplante son de causa cardiovascular. Y entre los factores de riesgo identificados están la hipertensión arterial no controlada, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, la obesidad y algunos factores de riesgo que pueden ser modificables. Hay algunos factores que se han identificado como los pretrasplantes, como por ejemplo los relacionados con el donante, la calidad pues de ese injerto, si es de donante cadavérico o no, entre los factores de receptor, si el paciente tiene una enfermedad vascular preexistente, diabetes preexistente, factores inmunológicos, si ha tenido episodios de rechazo agudo o efectos pues ya de la toxicidad por medicamentos, que esto puede condicionar ya sea dislipidemia, diabetes mellitus, durante el post-trasplante, la hipertensión y llevar a hipertrofia del ventrículo izquierdo, que a su vez pueden condicionar arritmias, falla cardíaca, síndromes coronarios agudos, enfermedad vascular que se pueda traducir en la muerte del paciente. Y en cuanto a la presión arterial, que era uno de los factores que podíamos encontrar hasta en el 80%, pues se ha visto que el incremento de la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, puede incrementar el riesgo de rechazo que se incrementa a partir de una presión arterial sistólica por encima de 140 y una diastólica de 90. Lo que recomiendan pues las guías CADIGO, donde precisamente digamos dirigida al paciente trasplantado renal, es una meta de tensión arterial sistólica por debajo de 130, de la diastólica por debajo de 80, y entre los antihipertensivos de elección están los calcioantagonistas no hidropiridínicos y los beta bloqueadores, teniendo a que no afectan la función renal. Y se ha visto también cómo los IECAS y los ARA2 pueden impactar también cuando tenemos algunas comorbilidades, como por ejemplo la proteinuria y la policitemia. Entonces, se ha visto que los IECAS orados, principalmente en estas comorbilidades asociadas, pero también juegan un rol importante en cuanto al incremento de la sobrevida del injerto y del paciente, y también favorece la reducción de la proteinuria, donde evaluando pues estas terapias con IECAS o ARA2 en cuanto a la sobrevida del paciente, se ha visto pues que hay una diferencia a 10 años con una tasa de sobrevida que va a ser hasta el 74% en los pacientes usuarios de estos medicamentos versus un 53% en los pacientes que no usan IECAS o ARA2. Entre las causas principales de mortalidad, los eventos cardiovasculares hasta en un 37%. Y lo otro es cuando evaluamos también cuál va a ser el desenlace del injerto, entonces se ha visto una reducción en el riesgo de pérdida del injerto que puede ser hasta de un 45%. Otra de las enfermedades donde podemos impactar es la diabetes mellitus post-trasplante. Entonces tenemos una categoría que es propuesta por la ADA, que es el NODAP, que es la diabetes mellitus de nuevo en el post-trasplante. Sin embargo, a veces es muy difícil determinar digamos, cuál es, digamos, la temporalidad con la cual lleva el paciente diabetes mellitus, puesto que hay algunos casos que se pueden identificar en este periodo del post-trasplante. La diabetes mellitus post-trasplante, entonces es una categoría en la cual es el desarrollo de diabetes independientemente del tiempo de inicio, y entre algunos factores de riesgo están la edad por encima de los 40 años, el incremento del índice de masa corporal, la raza negra, el síndrome metabólico, los inmunosupresores como los corticosteroides, inhibidores de la calcinurina o de mTOR, se ha visto que también hay un rol entre la regulación del magnesio y la insulina, que puede, la hipomagnesemia, pues favorecer el desarrollo de diabetes mellitus post-trasplante. El diagnóstico es se realiza una vez el paciente alcance un régimen de inmunosupresión estable y se recomienda una prueba de tolerancia oral a la glucosa en ese periodo del primer año post-trasplante, teniendo en cuenta que la diabetes mellitus y la hiperglicemia pues tienen mayores tasas de rechazo, de infección y de rehospitalización, por lo que es importante impactar. Entonces, en cuanto a los medicamentos, pues lo que se recomienda en el periodo agudo es la administración, pues la insulina. Sin embargo, entre los medicamentos orales se han probado, por ejemplo, la metformina, pero estos son ensayos pilotos, son estudios retrospectivos con un seguimiento corto, donde se observaba una disminución de la tasa de filtración glomerular en el uso en estos pacientes trasplantados, pero generalmente cuando tenían una diabetes mellitus preexistente, y digamos que no hubo un cambio significativo en el valor de la hemoglobina glicada. Por otro lado, podemos ver que, por ejemplo, medicamentos como los inhibidores de DPP4 pueden tener un rol teniendo en cuenta a que no, digamos, ejercen un efecto en los niveles de los inmunosupresores como el sirolimus, el tacrolimus, que permanecen estables con la administración del medicamento. Ya
Para terminar, entonces tenemos la dislipidemia post-trasplante, donde alrededor del 60% de los pacientes tienen anormalidades en el lípido, se caracteriza por elevación del colesterol total, LDL, los triglicéridos, pero tienen una disminución de los niveles de HDL, teniendo en cuenta que esto puede estar condicionado por algunos medicamentos, como la ciclosporina, el tacrolimus, el sirolimus, y un rol, digamos, preponderante, pues van a tener el uso precisamente de estos inhibidores de la calcineurina. Lo que se recomienda hay diferentes pues aproximaciones, entre estas traje la de la guía americana, donde se recomienda realizar una prevención primaria, teniendo en cuenta si el paciente ha tenido enfermedad preexistente, y se recomienda realizar un seguimiento con el perfil lipídico entre 4 a 12 semanas después pues, de realizado el trasplante, y la terapia inicial van a ser con estatinas, donde lo que se busca es tener una meta de LDL por debajo de 70,